y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y antes de comenzar la predicación, vamos a invitarles a que nos coloquemos de rodillas e implorar una vez más la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Buen Dios y amante Padre Celestial, que tu nombre sea santificado y glorificado ahora y para siempre, Señor. Hemos tomado la decisión de poder venir a este lugar para querer ser instruidos por nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y queremos pedirte en este día que tu Espíritu Santo pueda venir y tocar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos ver cuál es el mensaje claro y sencillo de tu santa palabra. Quiero pedirte, Señor, que si alguno de mis hermanos ha venido pensando que de repente alguien le invitó un tema nuevo, un tema diferente, algo que quizás no se está predicando en otros lados, que más que haber venido a escuchar un tema nuevo, haya venido con la decisión de querer hacer la santa voluntad de Dios. Que no sea casualidad el tema de este día, que pueda ser providencia, el hecho de que podamos escuchar este tema y que tu palabra, como es tu promesa, pueda transformarnos. Tu palabra dice que echa tu pan sobre las aguas y no regresará vacío. Yo te digo una cosa, querido hermano, si abres tu mente y tu corazón, el Señor Jesús puede hacer milagros en este día en tu vida. Por lo tanto, te pedimos, Señor, ven con nosotros, háblanos a través de tu palabra y que este mensaje, Señor, pueda tocar mente y corazón para poder, Señor, ser cada día más fieles solo a Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén, Señor. Para nuestros hermanos que no pudieron venir el día de ayer por la tarde, el sábado pasado por la tarde, iniciamos esta semana pasada una nueva serie que lleva por título Los Jesuitas. Cada tema que se va a estar presentando acerca de esta serie tiene que ver precisamente con la cuestión de diferentes aspectos del mundo de los jesuitas. Algunos de estos aspectos de los jesuitas van a ser presentados en diferentes matices y en diferentes temáticas referente al mundo de ellos. Como dijimos la semana pasada, el tema no es un tema que podríamos decir que es exhaustivo en 7 temas o sermones. Tendríamos que utilizar más de 50 sermones para poder cumplir esta serie de los jesuitas. Sin embargo, en los 7 sermones se pretende ver la parte general del aspecto de esta orden. Además de eso, queridos hermanos, consideramos que predicar esta serie, estuvimos pensando y preparándonos durante bastante tiempo, pensando precisamente en que este tema es más que vital para el pueblo adventista del séptimo día, por saber precisamente que estamos llegando al fin del tiempo de la historia. Y Dios nos llama como pueblo a poder regresar al asunto de romper toda tradición humana y agarrarnos solamente de la palabra del Señor. Yo le pido al Señor que abra nuestra mente y corazón para tratar de entender la secuencia de esta temática, porque siempre cuando uno presenta estos temas, uno corre el riesgo de ser malentendido. De repente alguien puede decir, oh, lo están presentando los temas porque están atacando. No, no se trata de atacar, querido hermano. Amamos a nuestros hermanos católicos. Yo mismo tengo gran familia católica, entre monjas que trabajan en conventos gigantescos, ya sea en Ciudad de México o en la ciudad de Celaya. Tengo gente que está todavía metido. Yo vengo del contexto católico,
Pero querido hermano, tenemos que hablar de estos temas porque es necesario, por la palabra del Señor, darnos cuenta cómo el diablo trabaja su obra de engaño y cómo el diablo ha engañado desde el principio y va a seguir engañando hasta el tiempo del fin. Si una cosa el diablo odia es que conozcamos sus planes y sus maneras de engañar al pueblo del Señor. Él no desea que nosotros sepamos cómo nos va a engañar ni sus métodos. Por eso Él hace hasta lo imposible para que ninguno de ellos o ninguno de nosotros conozcamos la verdad y de esa manera podamos ser liberados de los engaños y de las tradiciones de los hombres. El tema no solamente también se trata, querido hermano, de conocer algo más de historia. Se trata de saber cuál es el plan de Dios para tu vida al conocer esta verdad. No se trata solamente de decir, oh, ahora yo entiendo más de los jesuitas. No se trata de que por qué razón tú escuchaste este tema, porque Dios está permitiendo que tú conozcas esta verdad, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Nosotros cumplimos nuestro papel de predicar este mensaje, pero tú tienes que cumplir un papel en también ser pregonero de justicia, de no solamente conocer esta verdad por conocerla, sino también tomar la decisión de ser un mensajero de la verdad del Señor. Aparte de eso, queridos hermanos, vamos a hablar algunos temas que sí son controversiales. Vamos a hablar algunos temas que son difíciles de procesar y aún de entender, pero que sin embargo están ahí. No solamente por la historia, sino también por los escritos del Espíritu de Profecía. El día de hoy vamos a estudiar tanto los escritos del Espíritu de Profecía, así como los escritos de varios historiadores. Tengo una lista gigantesca de historiadores en la investigación que he hecho acerca de este tema. Por supuesto, no puedo poner a todos, pero voy a poner a aquellos que creo que son pertinentes para las ideas que van a ser presentadas en este tema. Dicho eso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada en el tema de los jesuitas para nuestros hermanos que no vinieron y aún para aquellos hermanos que pudieron venir, para hacer un pequeño resumen de lo que se vio y partir el día de hoy con el segundo tema del tema de los jesuitas. Mateo 24:3 le preguntaba a los discípulos al Señor Jesús: ¿qué señales habría acerca del fin del mundo y de la venida del Hijo de Dios? Estudiamos la semana pasada que la primera señal que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos es que iba a venir engaño. Desde el mismo tiempo que Él hace esa declaración hasta el mismo fin del tiempo del día de su venida, habría de existir engaño por donde quiera que tú mirases. La Biblia en Juan 8:44 dice que el padre del engaño y de la mentira no es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Él es el padre de la mentira y el originador de todo engaño. Lo que Jesús está diciendo, que detrás de este engaño está nada más y nada menos una mente maestra que sabe engañar, que supo engañar una tercera parte de los ángeles del cielo. Y que si logró engañar ángeles del cielo, querido hermano, nadie se confíe en decir yo tengo títulos de doctorado y de maestría, a mí nadie me engaña. Porque los ángeles en el cielo, siendo mentes poderosas, extremadamente inteligentes, fueron engañados. Y no engañó a uno ni dos, engañó a una tercera parte de esos ángeles que estaban arriba. Así que el diablo es astuto engañador, él sabe argumentos que son poderosos, él es un tremendo apologético, él conoce la mente, él sabe las reglas del debate, él conoce la Biblia. Habíamos hablado también un poco la semana pasada cuando los profetas de Dios estaban escribiendo la palabra del Señor, el diablo estaba mirando cada letra que ellos estaban escribiendo. El diablo conoce toda la palabra de Dios de memoria, se la sabe de arriba para abajo. Y eso no es sorprendente. Yo conozco un pastor que sabe todo el Nuevo Testamento casi de memoria. Casi todo el Testamento se lo conoce de memoria. Así es que si un hombre puede grabarse todo el Nuevo Testamento, ¿qué será el diablo? El diablo conoce la Biblia de tapa a tapa. Así es que el diablo puede utilizar aún los escritos bíblicos para poder confundir. El diablo engañó a los ángeles, el diablo engañó a nuestros primeros padres usando mismo la palabra de Dios, simplemente mezcló la verdad con la mentira y los hizo
caer, engañándolos. Eva le creyó, Adán siguió ese mismo procedimiento al creerle también a Eva y echar su suerte con ella, y los primeros padres cayeron en la esclavitud de Satanás porque fueron engañados por el padre de la mentira. El apóstol San Pablo habla acerca de ese engaño en el Nuevo Testamento. Ahora, el diablo siempre ha engañado desde el principio y hasta el fin seguirá engañando. Aún en la segunda resurrección, la Biblia dice que cuando venga la resurrección de los malvados, los va a volver a engañar. O sea, él es astuto, nunca va a cambiar su manera de ser, y su manera de ser es el padre de la mentira. Cuando Cristo dice, mirad que nadie os engañe, está hablando que si hay teorías, tradiciones o aún doctrinas que se iban a meter en la iglesia, el que iba a estar por detrás de todo este engaño era nada más y nada menos que Satanás. Y el diablo iba ciertamente a tratar de engañar aún a los mismos escogidos. Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mira que no caiga. O sea, no te confíes. Solamente si hay un lugar que te puedes confiar es en la santa palabra de Dios. Porque de otra manera vas a ser engañado. Millones han sido engañados en la historia de la humanidad y millones van a ser engañados hasta el mismo tiempo del fin. Ahora Cristo, dando la señal del fin del mundo, la primera que utiliza es, mirad que nadie os engañe. Hechos de los Apóstoles 20, Pablo decía, yo me voy para Roma, pero muchos se van a meter a la iglesia. Y empezábamos a ver la semana pasada que la metodología mejor del diablo para engañar aún a los escogidos no es presentarse él como un profeta satánico, ni tampoco meter profetas que vienen con cuernos, como aparece el boletín del día de hoy, ¿verdad? Obviamente si vemos a alguien así, inmediatamente paramos las antenitas y decimos, este es un engañador. Es más que obvio que nos damos cuenta quién está engañando por la forma que viene, y el diablo sabe que no puede engañar a la iglesia de Dios presentando de una manera grosera paganos o infiltrados de una manera abierta. La mejor metodología de engaño del diablo iba a ser la infiltración. Anoten esa palabra, infiltración de agentes de él en la iglesia del Señor. Gente que iba a entrar a la iglesia bajo el nombre de cristianismo, bajo el nombre de cristiano, en la apariencia de cristianismo, pero de cristianismo no tendrían nada en lo absoluto. Por eso la lectura del día de hoy, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el hecho solo de decir yo creo en Cristo no significa que tú creas en Cristo. Por sus frutos los conoceréis. El mal árbol no da buenos frutos, el árbol malo no da buenos, y viceversa. El verdadero cristiano no solamente es en su título, su vida va a demostrar qué clase de cristiano es. Ahora, cuando Pablo se va, le dice a la iglesia, tengan cuidado, yo me voy, pero mira qué va a pasar cuando me vaya. Le dice ahí, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Obviamente no está hablando de lobos reales, estaba hablando de hombres en la iglesia cristiana que se iban a llamar cristianos, amar la verdad, se habían alejado supuestamente del paganismo, y ahora ellos se iban a infiltrar en la iglesia como ovejas, pero eran lobos rapaces que iban a destruir el rebaño del Señor. Gente en la misma iglesia infiltrada, y no perdonarían al rebaño. Hechos 20, de vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Por eso les llama lobos rapaces. El engaño iba a consistir en doctrinas falsas, malinterpretadas, torcidas, para poder engañar a la hermandad. Y obviamente en Romanos capítulo 16, San Pablo dice que los únicos que le iban a creer iban a ser los ingenuos, aquellos que todo lo creen, aquellos que simplemente alguien se para aquí en el púlpito y les dice algo, y la gente, y hay gente así, querido hermano, hay gente que es así. O si el pastor lo dijo, ha de ser así. O si el sacerdote lo dijo, ha de ser verdad. O si el obispo lo dijo, ha de ser verdad. O si el papa lo dijo, ha de ser verdad. Es que no importa que diga el hombre, importa lo que diga la palabra de Dios. Por eso dice que los bereanos, cuando Pablo les iba a predicar, los bereanos no se creían lo que Pablo les decía. Dice que los bereanos iban a su casa y leían la palabra de Dios a ver si todo lo que Pablo decía era conforme a la palabra del Señor. Esa tiene que ser la actitud del cristiano. Yo no tengo que creer lo que el pastor me dice aquí solo porque el pastor lo dice. Es más, hermano, no creas lo que yo te digo.
A mí ni me hagas caso, es más, tú puedes, todo lo que yo te diga en este día, ponlo en un signo de interrogación. No me creas lo que yo te estoy diciendo. Investiga por ti mismo, hermano. No des todo lo que yo te digo aquí por sentado, solo porque el pastor Rivera lo dijo. Oh, es que Rivera investigó y pasó un montón de tiempo investigando. Yo también puedo estar equivocado, querido hermano. Pero te digo una cosa, la palabra de Dios no se equivoca. Corrobora, escrito está, a la ley y al testimonio. Por eso los bereanos, cuando venían falsos maestros, investigaban qué decía la palabra del Señor y no eran tan fácilmente engañados. Pablo dice, va a haber un grupo de hombres que se van a meter, van a enseñar cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos. ¿Qué significa que los iban a arrastrar? Que sí iba a haber un montón de gente que les iba a creer y se iban a ir en pos de esos falsos maestros, iban a ser engañados. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Pablo dice, sí, va a haber muchos que van a ser engañados en la iglesia. Por tanto, velad, no se duerman, hermanos. Acordaos que por 3 años Él les confirmó y no cesó de amonestarles día y noche. Judas 4 repite lo mismo. Algunos hombres han entrado otra vez encubiertamente. El plan del diablo es infiltrar al pueblo de Dios, pero de una manera encubierta. Una infiltración en donde no se dejan ver quiénes son. Y dice que la condenación de ellos estaba desde el principio. Esos hombres que entraron encubiertamente eran impíos. Judas los identifica, convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan aún a Dios. Imagínate, vienen en el nombre de Dios, pero con sus vidas niegan ese nombre que están profesando. Gálatas 2:4. Y eso por causa de falsos hermanos que escondidas entraban a espiar. Mira, es más, ni las palabras yo las estoy poniendo. La misma Biblia pone las palabras infiltrados, espías. Ahí está, ¿lo dice ahí? Mira, entraban a espiar falsos hermanos. Ahí está, ese versículo ya te lo dijo todo. Falsos hermanos que en el nombre de Cristo se metían solamente a espiar a la iglesia del Señor. No eran verdaderos hermanos, pero se metieron a espiar. A esos ni por un momento nos sometimos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Segunda de Corintios 11 del 13 en adelante. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y otra vez dice Pablo que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el papá de ellos les enseñó lo mismo. El diablo es mentiroso, el diablo se disfraza, el diablo se hace ver como ángel de luz. No es más ángel de luz, es un demonio, pero da la apariencia que es un ángel de luz. Bueno, los profetas de él hacen exactamente lo mismo. No vienen diciendo, yo vengo en el nombre de Satanás, a ver quién le hace caso. Van a decir, yo vengo en el nombre de Cristo, y muchos son engañados por la palabra que ellos traen, son falsos profetas. Si el diablo se disfraza, dice, así también no es extraño que sus ministros, wow, ¿el diablo tiene pastores? Dice ahí, no es extraño que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gálatas 1:6, los gálatas quedaron engañados. Por eso Pablo después les escribe diciendo, imagínate, te prediqué el evangelio y tan pronto pasó, tan poco tiempo pasó cuando ya fuiste engañado con falsas doctrinas, otro evangelio. No me maravillo que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia, os paséis a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que algunos, ahí están los espías, algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio. Falsas doctrinas, vienen con un mensaje que nunca la iglesia recibió, con falsas doctrinas, y pervierten el evangelio de Cristo. Pero dice ahí que si alguien anuncia otro evangelio, sea maldito. Repite otra vez, si alguien anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Apocalipsis 2:2, la iglesia de Éfeso peleó contra las falsas doctrinas mientras los discípulos vivieron. Ya cuando los discípulos murieron, pues ya la historia cambió. Cuando los discípulos mueren, el último apóstol, que es el apóstol San Juan, muere, montón de falsas doctrinas empezaron a meter en la iglesia. Hasta que después vino la corrupción de la iglesia que preparó el camino a la apostasía. El plan del diablo funcionó. Mientras los apóstoles vivieron, ellos pelearon contra las herejías que se levantaban en la iglesia por falsos hermanos que se estaban metiendo. El diablo los había infiltrado. Pero cuando muere el último apóstol, entonces el terreno estuvo casi listo para el diablo. Introdujo más herejías y engaños y vino la apostasía, que trajo como resultado la introducción del hombre del pecado, la apostasía general de la iglesia. Patriarcas y profetas
Capítulo número 29, la hermana White habla acerca de cómo el diablo engaña y dice lo siguiente. Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño. Fíjate, la forma como el diablo logró revelar a la tercera parte de los ángeles del cielo contra Dios fue a través del engaño, los engañó. Así también fue como en todo tiempo realizó su obra entre los hombres y seguirá usando este procedimiento hasta el mismo fin. El diablo no va a cambiar. Él va a seguir engañando. Dice que lo hizo en el cielo, lo hizo en todas las edades y aún hasta el mismo tiempo del fin, el método lo va a seguir utilizando. Si él confesase abiertamente que está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los hombres procurarían precaverse contra él. Pero Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Ay, es que ese pastor habla con la Biblia. Mira, bien claritito. Mira que no todo el que usa la Biblia verdaderamente es siervo de Dios. La semana pasada hablamos de Jim Jones, que mató 800 dándoles veneno con el Kool-Aid. Hablamos de Waco y la tragedia que pasó en Waco con David Koresh. Y la lista puede seguir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero él se disfraza, el diablo, y confina verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. Wow. La mentira más peligrosa es aquella que no todo es mentira, aquella que tiene aunque sea un poquito de verdad. De ahí que se acepten errores que cautivan y arruinan el alma. ¿Ves cuál es el objetivo de la mentira? ¿Sabes tú que no basta con ser sincero para salvarte? Nadie se va a salvar solo por la sinceridad. Nadie se va a salvar solo por, ay, que yo fui suficientemente sincero y me voy a salvar. No, la forma que te vas a salvar es conforme a la palabra del Señor. Escrito está. Esa es tu única regla, porque tú puedes robar sinceramente. Es que no tenía yo dinero para darle de comer a mis hijos y en sinceridad robé. No, es que la palabra de Dios dice, no robarás. No basta con ser sincero. Por eso Cristo dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios lo que nos va a juzgar el evangelio de Cristo en el tiempo del fin. No es la sinceridad. Ahora muchos van a ser sinceramente engañados y la culpa no va a ser de Dios, querido hermano. Tú tienes la Biblia, es tu obligación leer, es tu obligación investigar, es tu obligación pedir un escrito. Está, no solamente pedir, querido hermano, es exigir. Un escrito está, hermano, tu salvación está de por medio. ¿Qué le vas a decir a Dios en ese día? Ay, Señor, me perdí, pero yo hice caso de lo que me dijo el pastor. Entonces, si el pastor se pierde, tú te pierdes, ¿verdad? Pones tu salvación en las manos de un hombre. Ten cuidado, querido hermano. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque si el hombre se pierde, como dice Mateo 15, ¿verdad? Si un ciego guía a otro ciego, los dos ¿a dónde caen? Pero tú quieres estar ciego porque quieres estar ciego, porque lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera mi camino. No hay razón para estar en la oscuridad. El único que está en la oscuridad es aquel que está escuchando la voz del hombre, no el que está escuchando la voz de Dios. Tú escuchas la voz de Dios, tú no estás en la oscuridad. Pero muchos hermanos sinceramente escucharon al hombre en vez de escuchar la palabra de Dios y se van a perder. No va a haber excusa. Tú no vas a decir, es que el pastor, no va a haber pastor que te rescate. Es entre tú y Dios, porque tú tenías la Biblia y tenías la obligación de investigar por ti mismo, que era la verdad. Y dice que el error lo que va a hacer al final es arruinar el alma. Valiéndose de este método, Satanás arrastra el mundo consigo. Matinal, cada día con Dios, de la hermana White, 28 de marzo. Tan astutos son los planes del enemigo, tan aparentemente correctos los resultados que producen, que los débiles en la fe no pueden discernir sus engaños. ¡Wow! ¿Los débiles en la qué? ¿Y quiénes son los débiles en la fe? La fe viene por él y el oír por... ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los que no leen la Biblia. Esos son los débiles en la fe. El que yo te presento una doctrina y tú lo crees solo porque yo te lo digo. Si tú conocieras la Biblia, escrito está, perdón pastor, Primera de Pedro dice esto, Tesalonicenses dice esto, Éxodo dice esto, Isaías dice eso, a la ley, al testimonio. Dios no es Dios de confusión. O usted está mal o Dios está mal. Pero déjeme decirle una cosa, Dios nunca está mal, es que usted está mal. O sea, pelear con la palabra del Señor, que es una espada para pelear. Pero hay gente, hermanos, que se cree todo. Hay gente que se cree todo. ¿Y por qué creen que, mire cuánta gente está engañada a nivel mundial? Se lo creen, todo lo que le dicen, se lo creen así como es. Ahora, hermana Goy explica
que esos planes son astutos, tan aparentemente correctos, que los débiles en la fe no disciernen sus engaños, caerán en las trampas preparadas por Satanás, quien obra por medio de instrumentos humanos. Otra vez, Satanás no se te va a presentar a ti con la mentira, pero sí te va a mandar ¿a quién? A sus instrumentos. Ahí está. Siempre el diablo ha infiltrado a la iglesia con sus agentes, con gente que son de parte de él, pero han tomado una apariencia que son de parte del Señor, y a través de esos agentes humanos engañar, si fuera posible, a los escogidos. Solamente, miren qué declaración tan solemne, solamente los que están íntimamente relacionados con Dios serán capaces de descubrir las falsedades y las intrigas del enemigo. ¿Te gustaría descubrir esas intrigas del enemigo? Yo quisiera, porque yo no quiero ser engañado, porque si soy engañado corro el riesgo de perderme. Porque el diablo, a través del engaño, quiere corromper el alma de cada persona que es candidato para el reino de los cielos. El diablo lo logró, engañó al mundo entero cristiano de aquella generación, y el camino a la apostasía se preparó para que viniera el hombre de pecado. Se llamaba Dios y se hizo pasar por Dios. Todo el mundo le besaba los pies, todo el mundo le besaba la mano, todo el mundo le besaba el anillo, y nadie decía absolutamente nada. Ponía reyes, quitaba reyes, nadie podía decir nada. Todos estaban tan engañados que no se daban cuenta. Solamente hubiera bastado leer Éxodo capítulo 20 para decir: no te hagas imagen de ninguna cosa que esté arriba en la tierra. Hubieran echado por el suelo todas las imágenes que se levantaron en la iglesia. Millones de santos que fueron de canonizados los hubieran tirado por el suelo, pero no tenía ningún rayo de la luz que venía de la palabra de Dios. Por eso es, querido hermano, que la iglesia apostató, se apartó de la verdad, porque lograron ser engañados por las tradiciones humanas. Tengo mucho que decir acerca de esto, querido hermano. ¿Sabes de que estoy haciendo un estudio basado en el Evangelio según San Juan? De todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el 21. Estoy haciendo el estudio, estoy metido en eso ahora. ¿Y sabes qué estoy encontrando en el libro de San Juan? Yo te desafío que lo leas, lee todo el libro de San Juan. ¿Sabes qué estoy encontrando? Juan presenta la visión de Cristo, el Evangelio de Cristo, su forma de trabajar cuando Él vino, diferente a Mateo y diferente a Marcos y a Lucas. Juan presenta que Cristo vino a esta tierra, ¿sabes para qué? Con un martillo. Vino con un martillo. ¿Y sabes a qué vino? A romper cada monumento de tradición que se había metido en su iglesia. A eso vino. Tú lees todo el libro de San Juan. Cada cosa que él hacía con un propósito. Si curaba al hombre, ¿qué día lo curaba? En sábado. ¿Por qué en sábado? ¿Quería enseñarles a guardar correctamente el sábado? No. No era enseñarles a guardar el sábado, ya lo estaban guardando. Era un martillazo a la tradición de los hombres. Montón de reglas en el Talmud que el hombre hizo. Dios no la hizo. Dios hizo la ley de Dios, el Talmud Dios no lo hizo, pero cada cosa que él predicaba era un martillazo en contra de las tradiciones de los hombres. ¿Qué son las tradiciones? Reglas inventadas por el hombre. Y saben que hay gente que puede estar bien con las tradiciones de los hombres, pero mal con Dios, y se va a perder porque no estuvo bien con Dios, pero sí estuvo bien con las tradiciones. Eso se lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a ese tema. Un tema específico acerca de qué camino seguir, o la palabra de Dios o las tradiciones de los hombres. Ahora, vino la apostasía, el hombre de pecado se metió, cantidad de doctrinas y herejías se metieron a la iglesia, y Dios levantó un campeón. Siempre que la iglesia ha apostatado, Dios levanta campeones para levantar el mensaje de su verdad en contra de las tradiciones de los hombres. De hecho, querido hermano, todo el problema de Lutero fue ese: la palabra de Dios versus las tradiciones de los hombres. Lutero decía: ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que besarle las manos y los pies a un hombre? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que confesar los pecados? ¿Dónde dice la Biblia? Y empezó a levantar la Biblia y la tradición se empezó a caer. La iglesia se asustó porque no podía probar con la Biblia que Lutero estaba mal. Porque todas las tradiciones de los hombres, gloria a Dios por eso, no importa la tradición que sea, cualquier tradición que sea, cuando la pones al lado de la Biblia tiene que romperse. No pueden estar las dos juntas. O está la palabra de Dios o está la tradición del hombre. Lutero, así de una manera tan calmada y tan sencilla, dice: a ver, pruébeme que estoy equivocado. ¿Y en dónde estoy equivocado? La palabra de Dios a mí me enseña esto, la iglesia a mí me ha enseñado esto. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo correcto? La Biblia a mí me enseña a no postrarme delante de imágenes. La iglesia tiene imágenes por todos lados. ¿Quién está en lo correcto? ¿O Dios o la iglesia?
Y entonces esa era cantidad de cosas que Lutero declaró, no lo pudieron hacerse retractar, lo amenazaron, le dijeron de todo, obviamente perdió su sacerdocio, ya no pudo ser más sacerdote. ¿Tú crees que la iglesia le iba a dejar a hacer sus cultos y sus misas en la iglesia? Ya le quitó todo eso, lo tuvo como un disidente, lo tuvo como un hereje, no lo dejó predicar más, lo excomulgó, lo sacó, lo llevaron ante concilios y Lutero se mantuvo firme. Mi conciencia está presa de la palabra del Señor y yo no puedo decir otra cosa que yo no pueda probar en la Biblia. Lo único que me va a convencer es que me abran la palabra del Señor y bíblicamente me prueben que estoy mal. Si me pruebas que estoy mal, me retracto. No soy tan orgulloso para ir en contra de la palabra de Dios. Tú me pruebas con la Biblia que estoy mal, me humillo, agacho la cabeza, pido perdón y me retracto. ¿Lo pudieron hacer? No lo pudieron hacer porque todo el sistema católico estaba basado en un montón de tradiciones. Tradiciones por siglos y siglos que ya estaba tan fuerte en el pueblo que cuando vino la palabra de Dios, mucho les costó trabajo. Hermano, ¿no te costó trabajo a ti salirte de la iglesia católica? ¿Cuántos de ustedes adoraban imágenes? ¿Cuántos de ustedes iban a hacer las penitencias? ¿Cuántos de ustedes iban a hacer las procesiones para ver a la Virgen? ¿Cuántos de ustedes en su misma casa todavía tenían el Ave María? Yo hasta de memoria me lo sé, tengo 25 años en la iglesia, pero todavía me acuerdo de todas las oraciones y rezos, tal vez el rosario, las bolitas que tenías uno por uno que darle la vuelta. Me las recuerdo. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en nuestra muerte. Y todo lo decíamos tantas veces que me acordé. Venimos de allá, mi madre estaba en la iglesia católica, a la tienda que abrimos le puso San Judas Tadeo, vino el sacerdote, le puso agua bendita por todos lados, era una fiel católica y el único estudio bíblico que recibió fue acerca de la marca de la bestia. Duro, viene la palabra de Dios versus la tradición. Hermano, eso cuesta. Eso cuesta, de ponerte a llorar, de decir, pero ¿sabes qué es lo más grave de esto? Cuando tú te das cuenta que te engañaron, cuando te das cuenta que te mintieron, cuando te das cuenta que toda la vida te enseñaron cosas que no están en la Biblia, y entonces no solamente viene el chasco, sino viene el rencor. Tú empiezas a decir, ¿por qué me engañaron? ¿Qué les hice yo para que me engañaran? A mí, si ellos están para predicar la palabra, ¿por qué no me enseñaron la palabra de Dios? ¿Por qué me enseñaron mentiras? ¿Por qué me engañaron? Y viene pues la gente que empieza, mucha gente va con sus sacerdotes, mucha gente va con sus obispos a decir, ustedes me han engañado, pruébeme con la Biblia que lo que me están diciendo está mal. Y lo único que tú tienes que hacer con el hermano, ábrele la Biblia, cítale el versículo, dile, vete con el sacerdote, a ver qué te puede explicar. Y no hay nada que le pueda explicar, ni los quieren recibir. ¿Y sabes por qué? Porque no lo pueden probar con la palabra del Señor. Lutero se para en un fundamento sólido, no lo pueden bajar de ahí. Es el fundamento de la palabra del Señor. Tú sabes que la iglesia adventista por mucho tiempo nos conocimos como la iglesia de la Biblia. El pueblo de la Biblia, el pueblo que conocíamos bien la palabra del Señor. Cualquier iglesia que se ponía con nosotros, dura cosa era lidiar con los adventistas. Nos sabíamos la Biblia de arriba para abajo. Bueno, hubo un tiempo que éramos conocidos así, ¿verdad? Hoy en día ya no sé si somos tan conocidos como el pueblo de la Biblia, ¿verdad? Pero en aquellos entonces, cuando yo recién entré a la iglesia hace 25 años, oigan hermanos, los jovencitos se sabían la Biblia de tapa a tapa. Era la cuestión del matinal, la cuestión, jóvenes que se aprendían los 365 versículos del año, de la matutina. Y había concursos a ver quién los decía. Y se pasaban tantas horas que les daban el premio a todos. Ya está bien, les creemos, se saben todos los versículos. Mi hermana por 5 años fue campeona, es decir, todos los versículos anuales de la matutina. Había concursos de conquistadores basados en el libro de Juan. ¿Saben qué hacían los conquistadores? Se aprendían todo el evangelio, para no errarle. Todo el evangelio, cuando iban con los jueces. Yo me recuerdo un campamento que tuvimos en Guadalajara, habían como 20 jovencitos. ¿Saben el evangelio? Sí, lo sabemos. Y como que no la creía, decía, a ver, dígame el capítulo 13. Y lo empezaban a decir, capítulo 7, capítulo... No, pues estos sí se lo saben. Conocían bien la Biblia. Teníamos jóvenes fuertes, teníamos jóvenes sólidos, jóvenes que conocían la palabra del Señor. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. No estoy criticando, hermano. A veces puede sonar como crítica, decir, este nada más está viendo las cosas malas de la iglesia. No, querido hermano, si no nos damos cuenta de la dirección que estamos tomando, cuando ya recordemos, nuestros jóvenes se nos van a salir de la iglesia. Es más, no se nos van a salir, ya se nos están saliendo. Las estadísticas de la Conferencia General dicen que más del 20% de los jóvenes se nos están yendo a la iglesia. Creo que me estoy yendo corto. Los jóvenes se están yendo. Estamos empezando a ver en nuestras iglesias solo puros adultos, jóvenes. Lo primero que te dicen es que es aburrida la iglesia, es que no me atrae. ¿Y sabes cómo no los va a atraer, verdad? Todo el día viendo películas, todo el día con las pantallas gigantescas, en deportes, en la escuela, en Nintendos. Sí, el diablo les ofrece todo eso y los jóvenes tienen todo el día esa tentación.
Y vienen a la iglesia y aquí no hay pantallas gigantes. Y la única pantalla que hay, nomás tiene ahí fotos medio raras. Entonces los jóvenes dicen, ¡qué aburrido! ¿Dónde están los efectos especiales de Hollywood? Están acostumbrados a eso y por eso nada los atrae. Porque si el joven supiera más la palabra de Dios, cualquier tema que se predicara en este púlpito les atraería. Porque ellos saben, eso es palabra de Dios, yo ya lo estudié en mi casa, eso yo lo sé. Pero de repente, queridos jóvenes, hoy en día encontramos jóvenes que ni siquiera saben cómo Jesús murió. No te sorprendas. No te sorprendas. Me tocó estar con dos muchachitos, me los agarré ya en una iglesia, en el pasillo corriendo, y les digo, a ver, vénganse para acá. Yo les digo una cosa, los perdono si me dicen cómo murió Cristo. Y uno me dice, yo sé cómo murió Jesús. ¿Cómo murió? Dice, le dieron un balazo. Suena a veces como medio chistoso, pero hermanos, de chiste no tiene nada, créeme. El diablo prepara su camino para el engaño cuando dejamos de conocer la palabra de Dios. Todo aquel que dejó de conocer la palabra de Dios está listo para la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Te vas a apartar de la verdad. El diablo te va a presentar cualquier error como verdad y como no conoces la Biblia, lo vas a aceptar. ¿Que la hermana buena es profeta? Pues no. La cabeza, la pedrada que le dieron en la cabeza. ¿Que no hay santuario? Pues sí, ya me lo imaginaba, ¿verdad? Que esto y que el otro. Déjame decirte una cosa, el que no conoce la Biblia está listo para ser engañado. Pero Dios siempre levanta campeones que van a levantar la palabra del Señor, aún a riesgo de su propia vida. A Lutero no lo pudieron convencer porque obviamente no pudieron probar que él estaba equivocado, porque la palabra de Dios no se equivoca. Lutero predicó, los fuegos se incendiaron por toda Europa, Francia, España, Alemania, Inglaterra, por todos lados, sus hugonotes se dejaron de ver el fuego de la reforma. La gente empezó a ver que los habían engañado. Por todos lados llegaban los escritos de Lutero hablando acerca de diferentes temas que la tradición les había enseñado como verdad, que la iglesia les enseñó como verdad, pero que la Biblia denunciaba como un error. La gente se empezó a enojar, movimiento iconoclasta, rompiendo los ídolos de un lado para otro. La gente en su furia de ver que habían sido engañados, la iglesia católica se vio en riesgo. La iglesia católica dijo, estamos perdiendo un montón de gente. Mira, se les fue toda Inglaterra, se separaron de la iglesia católica y vieron hacia dónde la cosa iba a ir. Los duques empezaron a añadir a la reforma, los príncipes empezaron a unir a la reforma, reyes empezaron a simpatizar con la reforma, porque ellos ya se habían dado cuenta de los abusos de la iglesia por siglos y ya estaban cansados del abuso de autoridad de aquellos que en el nombre de Cristo los habían pisoteado, de aquellos que en el nombre de Cristo solo por tener un cargo los habían hecho pedazos. Ya todo el mundo estaba cansado de eso. Y lo mismo pasó con los judíos. Los judíos ya estaban cansados de sus líderes que en el nombre de Cristo los habían pisado, los habían hecho pedazos, pero de la Biblia no les habían hablado nada. Por eso cuando Cristo vino y les hablaba de la palabra de Dios, que decían, oye, como nadie ha hablado. Como nadie ha hablado, habla como que viene del mismo cielo. No mandaron hasta espías los fariseos, y cuando vinieron los espías le pidieron el reporte. ¿Y qué reporte traen? No sé, no mucho que decir. Lo único que te digo que como nadie ha hablado. Ahora ustedes son también simpatizantes, tengan cuidado que lo vamos a borrar. La gente ya se había cansado de la amenaza. Hermano, si alguien te va a convencer a ti, ¿sabes cuál es la única manera de convencerte? Por la palabra de Dios. Es la única forma. No es por la amenaza que te van a borrar, no es por la amenaza que te van a sacar de la iglesia, no es por la amenaza que no te van a dejar predicar, no es por la amenaza. No, si alguien te tiene que convencer es en amor con la palabra del Señor. Esa es la única forma, hermano. El método de Satanás es la intimidación. El método de Satanás es la amenaza. El método de Satanás es: te voy a borrar, te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a quitar tus casas. Ese es el método de Satanás. Dios no obra así. ¿Cuándo he visto que Dios te diga: crees en el sábado y que tengo un rayo en la mano? Dios no es así. Si tú quieres creer, si me amáis, dice la Biblia, guarda mi mandamiento. No es por el amor. El amor te motiva a hacer la obediencia al Señor. Ese amor basado en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, sin embargo, Lutero no se retractó. Era un hombre de Dios. Estaba listo para dar la vida por la predicación de este mensaje. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Revive lo que pasó en el siglo XII, la Santa Inquisición. Si no quieren por la buena, pues vamos a ver cuánto aguantan por la mala. Vuelve a revivir los fuegos de la persecución. Se vuelve a reivindicar la Santa Inquisición. Mira tú las paradojas. Tú sabes que en inglés hay una palabra que a mí me costó mucho trabajo de aprender, porque no le entendía esa palabra. Esa palabra en inglés se dice, a ver si hay algún traductor que me ayude a traducir esa palabra al español. ¿Cómo tú traduces esta palabra del inglés al español? Oxymoron. ¿Cómo la traduces? Oxymoron. A ver, qué buenos traductores tenemos. ¿Cómo traduces tú oxymoron del español al inglés? Del inglés al español, oxymoron. ¿Cómo se traduce?
Oxymoron. Oxymoron. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Cómo se deletrea? ¿Qué es oxymoron? Es una contradicción que no existe. Es un oxymoron. ¿Quieres que te dé un ejemplo de oxymoron? Santa Inquisición. ¿Qué tiene de santa la Inquisición? Pero ahí está, oxymoron, Santa Inquisición. ¿Qué tiene de qué tiene santa la Inquisición? Nada, pero ahí está el título junto. ¿Y existió? Sí existió. Y le pusieron el nombre Santa Inquisición. Y en el nombre de Cristo se hicieron los peores crímenes habidos y por haber. En el nombre de Dios. La Santa Inquisición que mató a millones de millones. La hermana White tiene un capítulo 12, Conflicto de los Siglos, tú lo puedes leer en tu casa, donde ella habla acerca de la creación del movimiento de los jesuitas y la Santa Inquisición. Dice así. Capítulo 12, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió fuerzas nuevas con la esperanza no de cambiarla. ¿Qué quería hacerle la Reforma? Quería acabar, la quería extirpar. Si no existiera ningún protestante y reformador, Roma sería la más feliz de este mundo. Quería acabar con todos los disidentes. ¿Quiénes eran los disidentes? Los que no pensaban como ella. Todos aquellos que estuvieran en contra de las cosas como se habían hecho eran disidentes y tenían que acabar con los disidentes. Los tenían que hacer pedazos. Mira, los tenían que acabar. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. El diablo tuvo a su baby, que fue el papado, y el papado tiene a su baby, que fueron los jesuitas. El campeón más grande del papado nace el movimiento de los jesuitas. ¿Para qué nace? Extirpar la reforma que nace con los reformadores. El diccionario de la historia inglesa, Oxford, hablando acerca de los jesuitas, dice lo siguiente. La Sociedad de Jesús, que también así son conocidas los jesuitas, que fue fundada por nada más y nada menos que Ignacio de Loyola. Esta tarde vamos a hablar acerca de esto. Dice ahí, y fue aprobada la Sociedad de Jesús por el Papa Pablo III en el año 1540, ofrecía total obediencia al papado y era prominente en el esfuerzo para recuperar el terreno perdido por la iglesia en la Reforma. O sea, claro, la Reforma les pegó fuerte, porque levantaron la Biblia, perdieron terreno por todos lados y cada vez iban perdiendo más el terreno, que la iglesia dice, lo vamos a parar a estos. Levantan la Santa Inquisición, pero no solamente levantan la Santa Inquisición, levantan el movimiento de los jesuitas. Iba a ser la orden más destructiva de los católicos para acabar con el movimiento de la Reforma y recuperar el terreno que perdieron por el progreso de los reformadores. Ahora, esto lo saco del comentario bíblico adventista. Si ustedes tienen comentarios bíblicos adventistas, vayan a buscarlo ahí, que mejor sacarlo de nuestros propios libros. Mira qué dice aquí. Tomo 4, el libro del profeta Daniel, capítulo 7, en la nota adicional dice: durante la reforma que comúnmente se considera que empezó en 1517, cuando Lutero colocó las 95 tesis, el poder papal fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Fíjate, el mismo comentario bíblico adventista dice que cuando vienen los reformadores, montón de teorías papales, doctrinas y poder papal fue expulsado. Empezaron a perder terreno y se empezaron a debilitar en ciertas áreas que ya no querían nada que ver con la iglesia católica. Se empezaron a ser independientes. O sea, ya no querían nada que ver con la iglesia católica, se empezaron a independizar por todos lados. Y dice, los esfuerzos del papado por combatir la reforma se concretaron en la creación de la Inquisición. Fíjate, 3 cosas iba a hacer la iglesia católica para destruir a los reformados, Lutero y todos sus seguidores. 3 cosas iba a hacer. 1, ¿qué dice aquí que iba a hacer? La creación de la Inquisición. Número 2, la creación del índice. Y número 3, y la organización de la orden de los jesuitas. 3 cosas. Lo voy a repetir para que se nos queden. 1, la creación de la Inquisición. 2, la creación del índice. Y número 3, la creación de la orden de los jesuitas. Sigue diciendo, los jesuitas llegaron a ser el ejército intelectual y espiritual de la iglesia para la exterminación del protestantismo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el comentario bíblico adventista. Eso no lo saqué yo de mí, está ahí, tú lo puedes ir a buscar. Y dice el comentario que la iglesia creó
el movimiento de los jesuitas para destruir y erradicar y extirpar el movimiento protestante. Voy a analizar estas tres, a ver hasta dónde llegó el día de hoy. Voy a analizar estas tres con ustedes, porque la idea, recuerda, la idea del papado es destruir todo lo que la Reforma hizo. La creación de la Santa Inquisición. La hermana White tiene que decir lo siguiente: en el siglo XIII se estableció la más horrible de las maquinaciones del papado, a decir, la Santa Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. ¡Wow! Te digas, a veces leemos muy rápido y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Te lo voy a repetir. El príncipe de las... ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Mismo Satanás. ¿Obró de acuerdo con quién? Con los jefes de la jerarquía papal. ¡Wow! Se ganó a los líderes. Una vez que te ganas a los líderes, todo más está en tus manos. Se ganó a los jerarcas de la iglesia, y en sus concilios secretos Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, los cuerpos mutilados de millones. ¿A cuántos mataron? Yo no soy ni exagerado ni fanático, nomás te estoy leyendo lo que la hermana White dice. Si yo soy fanático, ella es fanática también. Ella está diciendo que la Santa Inquisición mató millones de mártires y clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Ya lo controlaba Satanás. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acababan los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. O sea que la gente tenía que hacer lo que ellos se querían salvar, tenían que hacer lo que ellos les decían. O sea, ya estaban controlados en las manos del poder papal. Y sigue diciendo: por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. ¡Wow! ¿Verdad que el poder corrompe? Pues este poder se corrompió hasta lo absoluto. ¿Sabes que hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. ¿Quieres conocer cómo una persona de veras es? Dale poder. Ponlo de dirigente para ver cómo trata a los demás. Ay, yo no sabía que este hermano era tan mala gente. Dale poder. El poder corrompe. Cuando tienes el poder de hacerle algo a la gente, el poder corrompe. Porque el poder te da autoridad. La autoridad corrompe. Y si esa autoridad no está puesta en las manos del Señor, el diablo la sabe controlar bastante bien. Ahora, el papado, que tenía autoridad, la supuesta autoridad que Dios le dio, hizo y deshizo cuanto quiso por siglos. Les metió ritos, los enseñó a reverenciarlos, les puso fiestas, les enseñó a reverenciarlos. Todo el mundo recibía esas fiestas y ritos. El clero recibía honores, lo alababan, le daban dinero. A mí nadie se le ponía en contra de sus costumbres y sus falsas tradiciones en contra de la palabra de Dios. Y sigue diciendo ella: mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. ¡Wow! Esa cita es tremenda. Esa es una gema para ponerla en la pared de la casa. El apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Mientras el papado más se apoderaba de todo, el mundo se metía a un hoyo que nadie lo podía sacar, porque el papado, ¿sabes tú? Aún hoy en día los países menos desarrollados son los países católicos. Los países más desarrollados son los países protestantes. Pues no era la excepción en aquel entonces. Mientras más controlaba el papado a la gente, más había ignorancia, más terquedad había, más tinieblas había con la gente, porque la gente no tenía la palabra del Señor. Sigue diciendo. Eso la hermana White lo cita de Willy, la historia del protestantismo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes. Yo me sorprendo lo que ella dice. Sino los mismos sacerdotes no conocían la Biblia. Si el sacerdote no conocía la Biblia, ¿qué se espera del populacho?
Y dice, en aquel entonces, y este capítulo de la hermana White basado en una era de tinieblas espirituales, conflicto de los siglos, dice, la gente no sabía nada de la Biblia, y obviamente la iglesia, todo lo que le decía, la gente lo tomaba como que era de Dios, porque no conocía la Biblia. Y los sacerdotes, mismo Lutero, ¿por qué crees que cuando descubre la Biblia fue liberado? Porque él mismo todavía no conocía completamente lo que enseñaba la palabra del Señor. A semejanza de los 65 fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Eso está muy profundo. Porque aquí la hermana White hace una comparación entre el Sanedrín judío y el Vaticano. Fíjate, mira el paralelismo que ella está haciendo. Lo leo otra vez. A semejanza de los 65 antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Por eso te digo acerca de lo que estoy estudiando de Juan. Cristo vino a romper las tradiciones que el Sanedrín había inventado. Reglas que le metió al pueblo de Dios que no lo podían probar. Por ejemplo, cura al hombre en sábado, ¿verdad? Al ciego. Lo cura en sábado. Escupe, hace lodito, se lo pone en los ojos. ¿Y qué le dice? Ve y lávate en el estanque, ¿verdad? De Siloé. Y después él viene y ya Cristo se había ido. Y está ya bien contento el ciego. De repente por ahí llegan los espías y le mandan el chisme al Sanedrín diciéndole, mira, este que estaba ciego lo curó. Y en sábado lo curó. Ah, este es un demonio. A ver, traigan para acá. Trajeron a los papás. Y cuando los papás vienen, ¿qué le dicen los del Sanedrín? ¿Y ustedes son los papás de este muchacho que era ciego? Sí. ¿Y era ciego de veras o no? Pues sí. Nosotros lo tuvimos y nació ciego. Y toda la vida ha sido ciego. ¿Qué te puedo decir? Y entonces le preguntan, ¿y cómo ve ahora? Si fue ciego, ¿cómo puede ver ahora? Y ellos dicen, pues pregúntenle a él, ya está grandecito, ¿no? ¿Edad tiene? Pregúntenle. Ahora, ¿por qué ellos no le querían contestar a Sanedrín? ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Porque ya había un edicto. Ustedes léanlo, San Juan. Ya había un edicto que todo aquel que se pronunciase a favor de Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué significa que iba a ser expulsado? Lo iban a borrar, así de sencillo. Lo iban a borrar de la iglesia. O sea, si alguien dice que es simpatizante de este disidente, porque así veían a Cristo como un disidente. Cristo no vino de la línea de los fariseos, Cristo no vino de la línea levítica, Cristo no vino de ninguna línea en función en ese momento. O sea, él no estaba trabajando ni de fariseo ni de escriba, no vino con ellos, él vino independiente. Hasta tenía su tesorero, ¿no? ¿O no? ¿Tenía tesorero o no? Ay, ¿por qué tenían tesorero? ¿Por qué no daban el dinero al folí? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ya había el edicto, tú lo leas. Dice que ellos tuvieron miedo porque ya había un edicto que todo aquel que simpatizara con Cristo iban a ser expulsados. Y entonces, como los papás se lavaron las manos, a mí no me vas a borrar de la iglesia, tú enfréntate con él. Mandan llamar al muchacho. Y viene el muchacho. ¿Y qué le dicen? ¿Tú eres el ciego? Pues era, no, yo nací ciego, pero ahora puedo ver. ¿Y de veras naciste ciego? Sí, te puedo decir, yo nací ciego, toda mi vida he sido ciego. ¿Y cómo puedes ver ahora? Pues no sé, vino un hombre, me puso lo en los ojos, me dijo lávate, yo fui al estanque, me lavé, ya no lo encontré, pero puedo ver. ¿Y quién es ese hombre? Pues Jesús, porque se identificó que era Jesús. Era Jesús. Y dice, no, ese es un demonio. Ese tiene demonios, ese es puro diablo. Ese es disidente. ¿Tú no sabes quién anda con nosotros y nos anda haciendo un montón de problemas? Predicando por todos lados en contra de nosotros. Ese es un disidente, ese tiene demonio. Y entonces el muchacho mira el muchacho, qué valor de este muchacho. ¿Sabe qué contesta el muchacho? Le dice, pues yo no sé si tiene demonio o no. Ustedes dicen que tiene demonio. Lo único que te digo, que nadie que no esté con Dios puede hacer los milagros que este hace. ¿Cómo que te digo? Por sus frutos lo conoceré. Y si usted tiene demonio, ¿cómo me puedo curar? Porque que yo sepa, ninguno de ustedes ha curado a ciegos, ¿verdad? Ustedes son de Dios, ¿por qué no me curaron ustedes? Este viene el diablo y sí me curó. A ver, explícame eso. O sea, los puso en su lugar. Ciego y pudo ver. ¿Y sabes por qué fue liberado? Porque Cristo lo rompió de la tradición de los hombres. Es que lo único que te libera es cuando vas a la palabra del Señor. La palabra de Dios, nada más. No la tradición de los hombres. La palabra del Señor. Lo expulsaron. Cuando les dice eso, se enojaron contra él. Tú lo lees, ve a tu casa y lee ese capítulo. Se enojaron contra él. ¿Y saben qué le dijeron a él? Le dijeron, caray, ¿ahora tú nos vas a enseñar a nosotros? ¿Dónde está tu doctorado? ¿Dónde está tu maestría? ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros?
Por cierto, tú naciste ciego, ¿no? Así que tú naciste en pecado, tú naciste en maldición. ¿Un pecador como tú nos va a enseñar a nosotros que no nacimos ciegos? Nosotros no nacimos ciegos, nosotros no nacimos en pecado, tú sí naciste en pecado, por eso naciste ciego. Porque eso era lo que se enseñaba antes, que si alguien nació con un defecto, es que nació maldito de Dios. Dice, tú naciste ciego y tú ahora nos vas a enseñar a nosotros de la Biblia y nosotros no nacimos ciego. Y dice que lo expulsaron. ¿Qué le hicieron? Lo borraron. Vas para afuera. Con nosotros no. O estás con nosotros o contra nosotros. No hay término medio. Lo expulsaron y el muchacho se salió. Después Cristo se le encuentra. Y cuando Cristo se le encuentra, Cristo le da palabras de consolación. Y aquí va la aplicación en este paréntesis que estoy haciendo. El joven ya no estaba bien con los líderes, pero estaba bien con Cristo. Y eso fue suficiente. Ahora, si Cristo hubiera sancionado la expulsión del joven, Cristo no lo hubiera ido a buscar. Dijo, este ya está borrado y lo que ates en la tierra es atado en el cielo, a este ya ni le hablo. Pero ¿sabes qué hace Cristo? Cristo lo va a buscar. Y Cristo le dice, si estás bien conmigo, eso es suficiente. Eso es suficiente. No importa lo que diga la tradición, no importa que la tradición diga, es que si tú no tienes aquí membresía o papel, tú no eres parte de nosotros. No, si tú estás bien conmigo, eso es lo que basta. Ahora, ese es un pequeño paréntesis que estoy haciendo para que veas hasta qué punto cuando alguien está con una cadena de la tradición es difícil sacarse de ella. Porque así nos educaron, porque así nos enseñaron, porque así nos dijeron saber que para tú salvarte la única salvación está en Roma. Solamente Roma salva. Y el que no está en Roma está perdido. No hay salvación fuera de Roma, decía la Iglesia Católica. Si tú no eres católico, estás perdido. Te viene una excomunión y te vas al infierno derechito. Eso es lo que enseña la iglesia. Ahora, a muchos nos costó trabajo eso de que te borraron de la Iglesia Católica. Te costó mucho trabajo, porque toda una vida creciste en la Iglesia Católica y ahora te borran. Te costó trabajo aceptar que verdaderamente tienes que agarrarte de la Biblia para decir que tu nombre te lo pueden borrar de esta tierra, pero mientras no te lo borren del libro de los cielos, estás bien con Dios. Ahora Lutero descubre eso, ¿no? Y él empieza a hablar acerca de las tradiciones, habla acerca de la cuestión de que la ignorancia y las tradiciones se habían metido porque la gente no conocía más la palabra de Dios, ni los sacerdotes la sabían. Y dice ahí que a semejanza de los 65 caudillos, aborrecían la luz que les habría revelado sus pecados. ¿Y cuál era esa luz? La palabra del Señor. Porque cuando viene la palabra de Dios, toda tradición tiene que caer por el suelo. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riqueza o posición. Estamos hablando cuando la iglesia prosperó, vino la medianoche del mundo. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de las más viles excesos. No tengo chance de explicarte todo eso. Tú lee el libro de historia que tú quieras, de los crímenes, vicios y decadencia que pasó en ese tiempo en la iglesia católica, con los sacerdotes, con los obispos y aún entre el papado. Crímenes de inmoralidad, de sensualidad, de desenfreno. Tú lo puedes leer, métete a cualquier libro en la etapa de la oscuridad de la iglesia. La iglesia se corrompió, obviamente la gente ya no conocía absolutamente nada de la Biblia, la ley de Dios la pisaron y la cambiaron, ya nada les podía marcar la pauta a seguir, se corrompieron. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Aún la misma autoridad civil decía: estos en el nombre de Dios, mira las atrocidades que hacen y son religiosos. ¿Saben qué? Los tenemos que quitar, estos son monstruos en realidad de tantos crímenes que hacían. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. ¿Y por qué? Porque la Biblia se cerró. Y al cerrarse la Biblia, la degeneración entró, el terreno preparado para el camino de Satanás. Ahora, ¿por qué te estoy leyendo todo eso? Escucha lo que ella sigue diciendo. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera que iban lograban reavivar al papismo. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. ¿A quién le dieron el poder de la persecución? A los jesuitas. Y dice que teniendo la bula que les daba, lo mismo que hacía Pablo, ¿no? Los líderes de la iglesia judía
perseguían a los cristianos. ¿Y Pablo qué les hacía a los cristianos? La Santa Inquisición. Los perseguía. ¿No mató a uno? Enfrente de sus pies no se murió uno de los cristianos. ¿Cómo se llamaba ese que se murió apedreado a los pies de Pablo? ¿Cómo se llama eso? La Santa Inquisición. En el nombre de Dios. Ahora los jesuitas son los encargados de reavivar la Santa Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba la Inquisición, aún en los países católicos el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos y de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a tierras extrañas. No importa quién era, tú te rebelas, seas científico, seas literato, seas maestro, seas doctor, a todos los mataban. No importa el talento que tenían, pasaban por las manos de la Santa Inquisición. Estos eran los medios que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Capítulo número 12, la Reforma en Francia. En el compendio y manual bíblico, en el artículo de los jesuitas, hablando acerca de ellos, dice: los jesuitas fue una orden fundada por el español Ignacio de Loyola, 1491-1556, sobre el principio de la obediencia absoluta e incondicional al Papa, con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y mahometanos y la conquista del mundo entero para la Iglesia Católica Romana. Ese es el objetivo de los jesuitas: recuperar todo el terreno que los protestantes les quitaron. Su blanco supremo era la destrucción de la herejía, el pensar cualquier cosa diferente a lo que el Papa mandara pensar, para cuyo logro todo era justificable. Por eso el título del tema del día de hoy: el fin justifica los medios. ¿Cuál era el fin? Recuperar el terreno que perdió la Iglesia Católica. ¿Y cuál era el medio? El que fuera, con tal de recuperarlo. El engaño, la inmoralidad, el vicio y aún el asesinato. Su lema: para la mayor gloria de Dios. Sus medios: las escuelas, buscando especialmente los hijos de clase dominante, tratándose en todas ellas de alcanzar el dominio absoluto del alumno. El confesionario, especialmente para con los reyes y príncipes, gobernantes civiles y quienes toleraban toda clase de vicios, de crímenes, con tal de alcanzar su favor y la fuerza, persuadiendo a los gobernantes que ejecutaran las sentencias de la Santa Inquisición. En Francia, por ejemplo, fueron los responsables de la matanza de San Bartolomé. Hago pausa. ¿Cuántos han leído el capítulo de la matanza de San Bartolomé en Conflicto de los Siglos? ¿Puedo ver las manos? ¿Se lo han leído? Qué poquito, se los voy a dejar de tarea. Vayan a su casa, lean ese capítulo, es importante que lo lean. Pregunto: ¿quién fueron o quiénes fueron los que fueron a San Bartolomé para matar a los protestantes? ¿Quiénes son los que fueron? Ahí te va, para atrás. Los jesuitas, y sigue diciendo el artículo, en Francia fueron responsables de las matanzas de San Bartolomé. ¿Quién estuvo atrás de la dirección de la Santa Inquisición? Los jesuitas, los mismos jesuitas. Recuerden que habían recibido cartas papales para ellos perseguir y aniquilar y darle fuego a la Santa Inquisición. Escucha: las guerras religiosas, los jesuitas; la persecución de los hugonotes, los jesuitas; la revocación del edicto de tolerancia de Nantes, los jesuitas; y la Revolución Francesa, los jesuitas. En España, los Países Bajos, al sur de Alemania, Bohemia, Austria, Polonia y otros países dirigieron la matanza de multitudes sin número. Mediante estos métodos detuvieron la reforma en el sur de Europa y virtualmente salvaron de la ruina al papado. ¡Wow! ¿Poderosos los jesuitas? Por demás. Por eso fue el campeón del papado. La hermana Guay dice de ellos: pero lo más cínico que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, hablando de la matanza de San Bartolomé, es el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, hablando de la Santa Inquisición. Fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma,
sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a la medianoche dio la señal del degolladero. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que se les había dado del rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Estaban dormidos en su casa, se dio la campana a la medianoche, salieron miles del ejército de la Santa Inquisición, los sacaban arrastrando y ahí mismo en la calle los mataban enfrente de su casa. El pueblo entero era lleno de protestantes, no respetaron. El rey les había dado la palabra, sí, pero la palabra más grande que el rey tenía que dar era el Papa. Es que no respetó la promesa de protección. Vino la Santa Inquisición, dice, así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días. Lo único que tú veías en la calle era sangre. Algunos historiadores dicen que era tanta sangre que llegó al río de la ciudad. Los verdugos ponían en los troncos a los herejes y a cortarle la cabeza, a degollarlos uno tras otro. Dicen los historiadores que se cansaban tanto los degolladores que iban por turnos. Ya me cansé, ahora sigues tú. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y no les importaba si el que ponía era un niño, un anciano, un adulto. Eran herejes, y por ser herejes hay que matarlos, hay que exterminarlos. Madres perdiendo a sus niños, los sacaban de su vientre cuando estaban embarazadas, se los tiraban a los perros. No había moralidad, no había nada. Instigado por los jesuitas. Una carnicería, dice la hermana White. 7 días con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decretos especiales de rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y nata de la nación. ¿Sabes cuántos son 70,000? Un estadio entero. En una matanza que por los primeros 3 días tuvo una furia, los 7 días continuó y por 2 meses siguieron matando. No quedó un solo hereje en esa tremenda matanza. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, hablando de la hermana White de los jesuitas. Por eso yo no me sorprende lo que hicieron. Para ellos, dice, para los jesuitas, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Hablando acerca de los jesuitas, solamente para que tengas una idea, esta tarde te voy a explicar acerca de quiénes son los jesuitas y quién fue su fundador, pero te doy una pequeña probita de lo que veremos en la tarde. Dice acerca de la compañía, historia de la compañía de Jesús: el que se ofrece espontáneamente entrar en el noviciado, o sea, el sacerdote que quiere ser jesuita, mira lo que tiene que hacer. Debe al momento renunciar a su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra, y que las constituciones de la compañía hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal ha debido preocupar aún a todos los políticos. O sea, que el jesuita, cuando entra al orden de los jesuitas, renuncia a su familia, renuncia a los lazos familiares, renuncia aún a su propia voluntad. Cuando el jefe le dice, ve a hacer esto, es que estoy cansado. No te estoy preguntando si quieres. Tienes que hacerlo porque tú no tienes voluntad. Mi voluntad es tu voluntad y lo que yo te digo es lo que tienes que hacer. Esto lo escribe el mismo Ignacio de Loyola, es el que ustedes pueden ver aquí. Esto ya no viene de un historiador, esto viene de los mismos labios de Ignacio Loyola y dice así: que cada cual se convenza de los que quieren entrar al orden de los jesuitas. Convenza, si cada uno termine de convencerse, de que cuantos viven bajo el voto de obediencia, hay un juramento que tienen que hacer, y el juramento aquí lo tengo. 4 hojas de juramento de los jesuitas.
Yo no voy a tener tiempo de leérselo ahora, el tiempo avanzado. Esta tarde les voy a leer el voto del juramento de los jesuitas. Pero dice Ignacio de Loyola que cualquiera que quiera entrar a ser parte de los jesuitas debe vivir bajo el voto de obediencia, debe dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos, o sea, sus jefes, los superiores, tal cual si fueran cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana. Jesuita no tiene voluntad, lo que le dicen lo hace, el crimen que le piden hacer lo tiene que realizar. No hay límites de lo que un jesuita, según su voto, puede dejar de hacer o no hacer. Esta sumisión absoluta es ennoblecida por ser la que motiva y debería ser pronta, alegre y constante. El religioso obediente cumple gozoso con lo que han encargado sus superiores para el bien común, seguro que así corresponde verdaderamente a la voluntad divina. Aunque tenga que matar, aunque tenga que mentir, aunque tenga que asesinar, lo tiene que hacer gozoso, presto y alegre. Si sus superiores se lo dicen para la gloria de Dios. Ahora, esa fue una de las cosas que hicieron la Santa Inquisición. Por eso no te sorprendas que mataron niños, mataron de todo. Lo que le decía el superior, tú mata, mataron. Eran cadáveres que tenían que obedecer a sus superiores, y los jesuitas son los que instigaron la Santa Inquisición. Ahora, para destruir al protestantismo, 1, era la Inquisición. 2, era la creación del índice. ¿Qué es eso de la creación del índice? Escucha, voy rapidito con esto. Ya el decreto de Tolosa, de Francia, de 1229, instituía el tribunal espantoso de la Inquisición contra todos los lectores de la Biblia en lengua vulgar. Así que mira hacia dónde va la Santa Inquisición. El objetivo de la Santa Inquisición no solamente era que la gente obedeciera, sino que la gente no leyera la Biblia. Ese era parte del plan de la Inquisición. Porque el riesgo de la iglesia, obviamente, era que la gente leyera la Biblia y se diera cuenta del engaño que le habían hecho. La Santa Inquisición iba, todo aquel que se sabía que estaba leyendo la Biblia, iba a la Santa Inquisición para ser muerto. Era un decreto de fuego, de sangre y de asolamiento. En sus capítulos 3, 4, 6, 5 y 6 disponía, o sea, los capítulos del manual de la Santa Inquisición, disponía que se destruyeran por completo hasta las casas y los humildes escondrijos, y aún de los retiros subterráneos de los que fueran convictos de poseer las Escrituras. ¡Wow! Si la Santa Inquisición se abriera el día de hoy con estos mismos decretos, ¿a cuántos nos mataban? Nos volaban a todos. Solo, ya ni por leerla. Porque me pueden decir, no, pastor, yo la tengo, pero no la leo. No te salvas. No era cuestión de que la leyeras, era solamente cuestión que la tuvieras. Esos eran los capítulos que decían. Y dice ahí que fueran convictos de poseer las Escrituras y que ellos mismos fueran perseguidos hasta en sus montes o en los antros de la tierra, y que se castigara con severidad aún a los encubridores. Tú no tenías la Biblia, pero sabías quién la tenía y no lo delatabas, también te caía la Santa Inquisición. Por haber sabido que alguien tenía la Biblia y no haberlo delatado ante los sacerdotes de la Santa Inquisición. Como resultado, la Biblia fue pues prohibida en todas partes. Desapareció de cierto modo sobre la tierra, bajo el sepulcro, y estos decretos fueron seguidos durante 500 años de suplicio, 50 en que la sangre de los santos corrió como agua. Se aseguraron con la Santa Inquisición que nadie más tuviera leer la Biblia, porque no querían riesgo que alguien se levantara para delatar los engaños que ellos habían hecho por tanto tiempo. Esto lo escribe J.L., un historiador europeo, Lorimer, un tratado histórico de la iglesia protestante en Francia. Es este librito que pueden ver ahí. Donde quiera que se encontraba una Biblia, puede decirse que había persecución a muerte. ¡Wow! O sea, que sabía que había una Biblia, te perseguían hasta extirparte, a tal punto que varios comentadores de aquel entonces respetables interpretaban la muerte de los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis como refiriéndose a la supresión general, más aún a la destrucción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue tanto el odio contra la Biblia que dijeron, ¿saben qué? Varios intérpretes de ese tiempo, es tanto el odio de la Santa Inquisición a la Biblia que me parece que la muerte de la Biblia, porque la desaparecieron prácticamente, la quemaban, hacían pilas de Biblia, las quemaban, que ellos dijeron, a mí me parece que Apocalipsis 11, la muerte de los dos testigos, esos dos testigos es nada más ni nada menos que el Antiguo
y el 9 las quemaron hasta desaparecer y que no va a quedar rastra de ellas. Y dice ahí, esto lo dice en aquella época según este autor. Mataron a la gente que tenía la Biblia, mataron a la gente que la leía, mataron a la gente que sabía que alguien tenía Biblia. Sigue diciendo la hermana White, capítulo 12. El evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, para no desmayar por el frío, el hambre y el trabajo. Mira, eso lo vimos la semana pasada. La Santa Inquisición los quiso aniquilar, pero no pudo, porque ellos no tenían miedo de morir por Cristo. ¡Mátenos! Lo que importa es la verdad y Dios y su verdad. ¿Qué importa yo a mí? Hágame lo que me tengan que hacer, mientras la verdad de Dios triunfe a través de su palabra. No los pudieron matar. La iglesia fue astuta. Dijeron, a estos no los estamos matando con la Inquisición. La gente sigue leyendo la Biblia. ¿Saben qué hacía la gente? La historia es tan linda. A mí me toca cuando yo leo esta historia de lo que costó. ¿Sabes que el libro que tú tienes en tus manos, la Biblia, está manchado con millones de almas que dieron su sangre? No es un libro que te llegó gratis. Para que tú lo tengas hoy en día en tu mano, millones tuvieron que morir. No es un libro gratis. Eso es lo peor. Que millones dieron su vida solo para que tú... ¿Sabes cuánta gente moría solo por tener 5 versículos escritos en un papel? Esa era toda su Biblia. ¿Y sabes qué hacía la gente? Los leía, se los aprendía de memoria, y esos 5 versículos los mantenían para ir a la Santa Inquisición. 5 versículos. Si ellos hubieran tenido toda la Biblia que tú y yo tenemos, se lo hubieran aprendido de memoria. Tú lees la historia, muchos, cuando llevaban la Biblia de un lado al otro, no podían llevar los papeles, la Santa Inquisición los agarraba y los mataba. ¿Dónde llevaba la Biblia? En la mente. Llegaban al lugar, la escribían y se iban pasando la Biblia de un lugar para otro. Con una sola presión. Después hizo la versión de la cadena. Y cuando venía la Santa Inquisición, los quemaban en un poste y les ponían la cadena en los tobillos de la persona y los quemaban con toda la Biblia. Leyó la Biblia, pues los quemamos con toda la Biblia. El objetivo, desaparecer la Biblia y que la gente lo leyera. Pero a la gente no le importaba que lo mataran. El amor a Cristo era más grande que el miedo a la muerte. ¡Mátenos por amor a Cristo! ¡Qué honor morir por la gloria de Cristo! Y no los podían parar. ¿Qué hizo la iglesia? Pon atención que iba a hacer. Recuerda, 3 cosas iba a hacer: la Inquisición, la creación del índice y la creación de los jesuitas. Se crea la cuestión del índice. ¿Qué es el índice? ¿Qué es la creación del índice? Mira qué astutos fueron los jesuitas. Mira qué van a hacer. Se hizo un concilio. Este concilio es importante. Se llamó el Concilio de Trento. Anótate esto. Tú puedes buscarlo en libros de historia. El Concilio de Trento. Ese concilio fue dirigido por los papas, pero por supuesto quien tuvo la batuta ahí fue nada más y nada menos que yo te voy a dar la cita para que lo veas, que no me lo estoy inventando. Mira qué dice ahí. El primer concilio ecuménico que tomó un acuerdo a favor de aceptar los libros ¿qué son los libros apócrifos? A ver, ¿quién me quiere decir cuántos libros apócrifos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los nombres? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos son? Uno es Tobías. ¿Alguien ha leído Tobías? Otro, Sabiduría. ¿Han leído Sabiduría? Ahí está. El otro, Judith, ese es otro que está en el Antiguo Testamento. Cuarto, ¿qué otro? Macabeos. ¿Han leído el libro de los Macabeos? Ahí está. El otro es ¿qué? Eclesiástico. No es Eclesiastés, es eclesiástico. Está también ahí. ¿Cuántos han leído Daniel capítulo 13? Sí, ¿cómo que no? No solo hay 13, hay 14. Es Daniel 13 y Daniel capítulo 14. A ver, ¿quién me quiere decir qué dice Daniel 14:1? ¿Qué dice Daniel 14:1? Habla de los 1290 y 1335. ¿No lo han leído? ¿Lo han leído? No, obviamente no lo han leído. No está en nuestra Biblia. Solamente está en las Biblias católicas. ¿Se han fijado que de repente cuando ustedes agarran una Biblia católica tiene un montón de libros más que nosotros no tenemos? ¿Por qué aparecen esos libros ahí y nuestra Biblia no aparecen? Porque están ahí. Y están ahí, están en la Biblia. Y están mezclados entre los libros de la Biblia. ¿Por qué están ahí? Porque en el Concilio de Trento los jesuitas toman la decisión, ya que no pudieron reprobar las doctrinas de Lutero con los libros que estaban en la Biblia, ¿qué hicieron? Vamos a añadirle unos cuantos libros más, porque con esos libros sí se puede probar el montón de herejías que la Iglesia Católica enseña.
Porque ahí en esos libros se habla acerca de las limosnas, habla del purgatorio, habla de las buenas obras para salvación, habla de la oración a los santos. Ahí sí, ahí aparecen. Por eso era la urgencia de los jesuitas: acelerémonos para meter el índice de la Biblia, libros que nos van a ayudar a contrarrestar la reforma. Porque con los libros que tenemos ahorita no podemos probar nada, pero si logramos meter esos libros, es un golpe a la cabeza de los protestantes, porque ahí están en la Biblia, y con la Biblia les vamos a probar que nuestras doctrinas sí están en la santa palabra del Señor. Sigue diciendo: puesto que los reformadores procuraban eliminar todas las prácticas y enseñanzas que no tenían base bíblica, y la Iglesia Católica no podía encontrar apoyo para algunas de sus doctrinas en la Biblia, a menos que los escritos apócrifos fueran considerados como parte de ella, se vio forzada a reconocerlos como canónicos, que implica inspirados. ¡Wow! Qué astutos los jesuitas. Qué astutos. Qué astutos. Dijeron: bueno, si no pudimos matándolos, pues confundámoslos. Vamos a meterle un montón de libros en la Biblia, que esos libros, como ellos no lo conocen, nosotros sí lo conocemos, un montón de libros apócrifos, pero como ellos no lo conocen, nosotros sabemos dónde está cada doctrina. Ahí les podemos probar que no estamos equivocados, que todo eso está en la palabra del Señor. Ahora, ¿de dónde estoy sacando todo esto? Todas estas citas, ¿de dónde lo estoy sacando? ¿Saben dónde lo estoy sacando? Comentario Bíblico Adventista. Ahí está, Comentario Bíblico Adventista. ¿Cuál tomo? Ahí te va. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, artículos generales, la historia del canon del Antiguo Testamento. Te lo saqué. Comentario Bíblico Adventista. Ahí está. Nuestros mismos libros de la iglesia nos enseñan claramente cómo esto se dio en el trabajo de los jesuitas. Termino la cita. Esa canonización se efectuó el 8 de abril de 1546, casi 30 años después de que Martín Lutero clava las 95 tesis, porque ya vieron que los protestantes se habían crecido, no los podían parar. Cuando por primera vez fue publicada por un concilio ecuménico una lista de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Esa lista no solo contenía, obviamente, los 39 que nosotros tenemos en la iglesia protestante, sino también 7 libros apócrifos y adiciones apócrifas a Daniel y Esther. Desde ese tiempo estos libros apócrifos, ni aún reconocidos como canónicos por los judíos. Mira, los judíos, cuando vieron lo que la iglesia católica hizo, ¿sabe qué hicieron los judíos? Ustedes están chiflados. Eso dijeron los judíos: no reconocemos esos libros como parte del canon bíblico. Los judíos dijeron: ustedes métanlos, pero a ver quién se los reconoce. Los judíos no reconocieron los libros apócrifos, y los protestantes tampoco. Por eso en tu Biblia no están esos libros. Ningún protestante cuerdo, escucha, ningún protestante cuerdo y en sus 5 sentidos acepta uno de estos libros como inspirado, a menos que sea un jesuita como protestante. Y ahí es fácil cuando uno sabe quién es jesuita y quién no es jesuita. Si te parece un pastor evangélico diciendo: no, es que Macabeo sí me parece medio inspirado, bandera roja. No, es que Tobías parece que habla como inspirada, bandera roja. Ninguno es inspirado, todos estos son apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Falso. Falsos. No son inspirados por Dios. Ningún protestante lo aceptó, y en ninguna tradición protestante entra ningún libro apócrifo. No están en el canon, pero la Biblia católica sí los acepta como inspirados. Y ahí viene, no tengo chance de hacerte el análisis de cada libro, pero es más herejías, oraciones a demonios. No, mira, cosas horribles que aparecen ahí, que tú dices: ¿dónde está en la Biblia? Obviamente no está en la Biblia, pero ellos tuvieron que meterlo para probar sus doctrinas de esos libros. Ahora sigue diciendo: desde ese tiempo pues fueron reconocidos como canónicos. No fueron reconocidos ni por los judíos, ni tienen el mismo valor autorizado para un católico romano que cualquier libro de la palabra del Señor. En el primer periodo se definió la doctrina católica como respuesta a los puntos de vista protestantes. Al principio predominaban, fíjate, cuando viene ese concilio, vamos a meter los libros apócrifos para meterlos como inspirados. Los primeros que llevaron ese cambio, o que llevaron la propuesta, fueron la clase de sacerdotes dominicos, como dice ahí. Iban los dominicos españoles, discípulos de Tomás de Aquino, pero pronto fueron desplazados ¿por quiénes? Por los jesuitas. ¡Wow! Les dijeron: háganse un lado, nosotros controlamos la cuestión teológica, porque son expertos teólogos. No solamente son expertos políticos,
No solamente son expertos asesinos, sino también son expertos teólogos, manejan todas las teologías. Cuando vienen los dominicos con la teología de Tomás de Aquino, dicen: ustedes están hacia un lado. Nosotros traemos una mejor teología y tenemos un engaño más claro y más directo. Es que detrás de ellos hay otra. Mira, yo te voy a explicar esta tarde, te vas a quedar sorprendido. Tú sabes que existe el Papa hoy en día, y te lo voy a probar. No es cuestión de que yo nomás te diga y no te digo dónde lo tengo. Existe el Papa blanco, que es la parte visible de la Iglesia Católica. Pero hay otro Papa. ¿Y sabes cómo se llama ese Papa? El Papa Negro. Así se llama, el Papa Negro. El Papa blanco es el que oficialmente es la cara visible de la Iglesia. El Papa Negro, ¿quién es? El Papa Negro es el jefe de los jesuitas. Ese es el Papa Negro. ¿Y por qué se le dice Papa blanco, Papa negro? Bueno, la investigación que yo tengo, dicen ellos que usualmente el Papa católico del Vaticano se viste de blanco, y que obviamente el jefe de los jesuitas pues tiene, por eso le dicen Papa, porque tiene tanto poder como el Papa blanco, y aún algunos dicen que tiene más poder que el Papa blanco. Es prácticamente el líder militar, político, militar, teológico, espiritual. Tiene un poder gigantesco. Para no vestirse de blanco, como ya se viste el otro papa, entonces se viste en contraposición. Y la orden de los jesuitas usualmente se viste de negro. Entonces, pues él se viste de negro. Por eso viene la idea del papa blanco y del papa negro. Vente esta tarde, te voy a decir quién es el papa negro hoy en día. Te vas a quedar sorprendido. Sigamos leyendo. Dice ahí, Patriarcas y Profetas, capítulo 29. Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño, y así también fue como en todo tiempo realizó su obra entre los hombres, y esa seguirá usando desde el mismo procedimiento hasta el mismo fin del tiempo. Tenemos que finalizar ahora, ya se ha pasado bastante el tiempo, y yo te digo una cosa. El diablo ha dado un plan desde el mismo tiempo de la Reforma para aniquilar todo rastro de la Reforma protestante. No importa la iglesia, llámese luteranos, llámese metodistas, llámese bautistas, anabaptistas, anglicanos, congregacionales, cuáqueros, toda rama que vino de la Reforma, y después las secuelas que vinieron de la Reforma, con todas las sectas que supuestamente se llaman cristianas. La idea de Roma es desaparecerlas a todas. Mira la pregunta que te voy a hacer. Dentro de esas iglesias, ¿tú crees que está considerada la iglesia adventista del séptimo día? Bueno, el tema número 3 y el tema número 4 y el tema 5, porque hoy en la tarde vemos el tema número 3. Yo empiezo, hermano, a las 5:30, esté una persona o dos, yo arranco en punto de las 5:30, en punto yo voy a empezar el tema número 3, pero escucha, el tema 4 y el tema 5 de esta serie. En el tema 4 te voy a enseñar cómo los jesuitas han infiltrado las iglesias más grandes de la Reforma. Yo te lo voy a enseñar. De hecho, aquí tengo un papel, la primera parte es el juramento del voto de los jesuitas. Este te lo voy a leer en la tarde, y este lo voy a regalar a alguna persona en la tarde para que se lo lleve. Este otro papel que tengo aquí, esto va a ser en el tema número 4 y 5. Tengo este papel, es oficial, dado por el sínodo de las iglesias luteranas. ¿Sabes cómo se titula? Está en español. Se titula Declaración Oficial Conjunta entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. Se unieron los luteranos con los católicos. Y aquí está la declaración oficial. ¿Cómo lo hicieron? Ahí te lo voy a explicar yo. La intervención de los jesuitas. Son astutos. El campeón del papado, y para ellos el fin justifica
los medios, sea el engaño, sea la tortura, sea la muerte, sea el disfrazarse. Esta tarde no te pierdas, tengo citas de generales y presidentes que conocieron el trabajo de los jesuitas y lo que ellos hicieron en sus países, y que ellos supieron lo que hicieron, y aún a algunos de ellos les costó la vida. Yo te digo una cosa, queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de este viaje en la historia de la humanidad. Se está acabando el tiempo. Miramos a nuestro alrededor, hermanos, y el diablo ha trabajado muy fuerte. Todo lo que hizo la Reforma, en menos de 200 años la iglesia ya no les llama herejes. ¿Sabes cómo les llama ahora? Los hermanos con el ecumenismo. Ya llegaremos también a eso. Que el plan ecuménico, ¿sabes quién lo inventó? Los jesuitas. Para regresar a todo aquel que se separó de la iglesia madre. El tiempo se va a acabar, hermano, pronto. Y pronto, a título personal, fíjate lo que te digo, hermano, no importa que tú vengas de alguna iglesia de la conferencia, no importa que vengas de alguna iglesia aquí cerquita, no importa que vengas de otro estado, no importa que tu nombre esté en los registros de la iglesia o no, no importa que eres a lo mejor católico y alguien te invitó el día de hoy, o a lo mejor eres bautista o eres de otra iglesia y hoy viniste a escuchar este tema. Hermano, no es coincidencia. Dios te trajo el día de hoy aquí por una razón. Si Dios no hubiera querido que estuvieras aquí, el carro se te hubiera ponchado, tú no hubieras llegado, te hubieras enfermado, no hubieras estado aquí. Si estás aquí, es porque Dios permitió que estuvieras aquí. Querido hermano, te digo una cosa. Se está acabando el tiempo de esta tierra. Y pronto cada uno de nosotros, a nivel y título personal, va a ser confrontado. Así como Lutero, y así como los grandes campeones de Dios, se va a hacer lo mismo con nosotros. Entre si estamos a favor de las tradiciones inventadas por los hombres, sea cualquier tradición, de cualquier iglesia y de cualquier denominación, o vamos a sostenernos con un escrito está. Con un escrito está. Muéstramelo con la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hoy tenemos que tomar una decisión. No podemos salirnos de este lugar sin tomar esta decisión. Y yo soy el primero que voy a pasar acá abajo, porque de veras yo soy el primero. Mira, al estar estudiando esto, es como que esta verdad se me hace más sólida y clara. Yo la había estudiado antes un montón de veces, pero ahora la vi de una manera tan clara y tan sólida que yo estaba leyendo lo del sello de Dios. ¿Sabes qué es el sello de Dios? Una confirmación en la verdad. Quiere decir que cuando tú más estudias, más te vas a convencer que esta es la verdad. Y ya nadie te va a poder mover porque estudiaste tanto y el Espíritu Santo tanto te convenció que ya nada te mueve. El que sí se va a mover es el que no sabe ni de dónde está parado, el que siempre tiene que esperar. Oye, a ver que me lo explique Rivera, a ver que me lo explique Gambetta, a ver que me lo explique. Ese es el que sí está parado sobre las tradiciones de los hombres. Yo no te voy a salvar, querido hermano. El que te va a salvar es Cristo Jesús. Estudia su palabra. Esa es la roca eterna que te va a mantener firme. Hay un capítulo del conflicto de los siglos, en el tiempo del fin, en la tormenta que viene. Nuestra grande salvaguardia, única salvaguardia, ¿sabes cuál va a ser? Palabra de Dios. Hoy tenemos que tomar una decisión, y yo soy el primero que la tomo el día de hoy. Yo necesito hacer un compromiso con Dios. Y hoy yo quisiera, no espero que pasen todos, hermano, ni tampoco quiero que pasen todos. Yo honestamente no creo en eso de que todo el mundo pasa, yo no creo en eso. Que a veces la gente pase, la verdad, ni está ni convencida, ni convertida, no está nada, no pasa por la emoción de que, pues todo el mundo se levantó en mi fila, pues paso yo también para no quedarme solo, ¿no? Que no se vea tan... Yo no creo en eso, yo no creo en eso. Yo creo que si vas a tomar una decisión, sea una decisión porque de veras Dios te tocó aquí, pero también Dios te tocó aquí. Y que sea el Espíritu Santo el que te diga, levántate ya. Hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy es tu día. Yo mandé a esta persona para que predique este sermón, era para ti. No mires al de la derecha, no mires al de la izquierda. Si hoy escuchas mi voz, pasa y toma una decisión. Pero dice en Eclesiastés, ¿verdad? Si a Dios le haces promesa, pues no tardes en cumplirla, ¿verdad? Porque Dios no se place de los insensatos. Si le prometes algo a Dios, cúmpleselo, porque mejor es no prometer a prometer. Pues yo te digo, mejor, si no lo vas a cumplir, quédate en tu asientito, a gustitos, también acolchonaditos, quédate ahí, quédate ahí. Si quieres te mando un diácono para que te haga airecito, de eso no hay problema. Quédate ahí, no hay ningún problema. Pero te digo una cosa, si vas a pasar acá, ponte serio, es lo único que te digo. Yo no espero que pasen muchos, yo solamente espero a aquel que verdaderamente es tocado por el Espíritu de Dios.
Viene un viento tan fuerte, hermanos, que si no estamos agarrados de este bendito libro, la palabra de Dios, el viento nos va a arrancar de raíz. Yo hoy quiero hacer un pacto con el Señor. Ese soy yo. Este pacto ya lo hice esta semana con el Señor. Hoy simplemente lo sigo confirmando. Yo quiero dedicar y hacer una promesa de estudiar todos los días la palabra de Dios. ¿El tiempo lo pones tú? Yo tampoco voy a ser aquí ni fariseo, hoy que tiene que ser una hora. No, el tiempo lo pones tú. Pero que cada día, que no se pase un día sin que este bendito libro sea abierto. Cada día. Puedes leer un versículo, es todo. ¿Sabes que un versículo bien leído y entendido te trae más bendición que leerte un libro? Puede ser un solo versículo, puede ser un capítulo, lo que el Señor te ponga en tu corazón. Y hermano, el beneficiado no voy a ser yo. Si tú dices, sí, lo voy a leer, el beneficiado eres tú. No lo voy a leer, el perjudicado eres tú. La decisión es tuya. Aquel que decide hacerlo es el que recibe la bendición. Porque, hermanos, Dios está preparando su ejército. Pero ese ejército necesita armas, hermano, porque viene la guerra y si no llevamos esta arma, nos van a hacer pedazos, queridos hermanos. Te lo digo desde ya. Empezando conmigo y siguiendo con todos los demás que no estudien la Biblia, nos van a hacer pedazos. Hoy, hermanos, que todavía podemos leer este bendito libro, hoy que todavía lo podemos abrazar, que podemos comer ese pan tan rico, tan hermoso, tan delicioso. ¿Nunca te ha pasado que tú lees la Biblia y quedas tan espiritualmente confirmado, como que tu voto se renueva diciendo, Señor, qué lindo eres, cómo te conozco más, qué hermosa es tu palabra? Te pones en una atmósfera espiritual, te alejas de este mundo, ya ni piensas en las cosas terrenales, piensas en las cosas de Dios. Sí, es que Dios se está conectando contigo y te estás conectando con Dios. Pero para eso, hermano, tú tienes que tomar la decisión. Dios te va a bendecir, pero Dios no te va a bendecir si tú no decides. Y yo quiero preguntar, querido hermano, querida hermana, en base a lo que hemos estudiado, viene una reforma. La reforma que pasó en aquel entonces fue en base al estudio de la Biblia. Y si queremos una reforma en este lugar, si queremos una reforma en la iglesia adventista, si queremos reformas en las conferencias, si queremos reformas en la unión, si queremos reformas en las divisiones, si queremos reformas en la conferencia en general, el pueblo adventista, querido hermano, tiene que regresar a estudiar la palabra del Señor. Va a ser la única forma. Eventos de los últimos días lo dice. Cuando el pueblo de Dios regrese a estudiar la palabra de Dios, viene entonces la reforma que tanto esperamos en nuestro medio. Es la única forma, hermano. Pero yo te quiero decir, sí, hermano, yo sé, pastor, usted no sabe, tengo tanto trabajo. Pastor, usted no sabe, mis hijos. Pastor, usted no sabe. Oh, querido hermano, yo te digo, la gran mayoría que tú tienes, ya sea en tu casa, donde quiera que estés, es porque no estamos leyendo la Biblia. Más tú lees la Biblia, hermano, menos problemas vas a tener. Y si vas a tener algún problema, es porque el diablo te va a atacar, pero va a haber un escudo que te va a proteger, que es Cristo Jesús. Regresemos a estudiar la palabra de Dios, querido hermano. Y yo, en el nombre de Cristo, te hago la invitación, será un joven, será un niño, será un anciano, que hoy quiera hacer un pacto conmigo o junto conmigo, de poder tomar la decisión de todos los días, dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. La promesa no me la hagas a mí, la promesa hácela a Dios. Yo te pido que pase, estoy por finalizar y voy a tener una palabra de oración. No hay mejor decisión que uno pueda hacer, hermanos, que pasar tiempo con el Señor Jesucristo. No hay mejor decisión que tú puedas hacer de fortalecer tu espíritu, fortalecer tu alma, fortalecer tus dones espirituales a través de la lectura de la palabra del Señor. Vas a crecer, porque ese va a ser alimento que te va a hacer crecer fuerte, sólido, te va a cambiar, porque la Biblia transforma, porque la Biblia cambia. Es el poder de la palabra del Señor. Pero, querido hermano, tú no vas a cambiar si tú no lees la palabra del Señor. Lo único que te va a hacer semejante al Señor Jesucristo, lo único que te va a fortificar, lo único que te va a fortalecer, es el estudio de la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús. Escudriñad, buscadme ahora que todavía podéis. Escudriñad mi santa palabra, dice el Señor Jesús, ahora que todavía hay tiempo, ahora que todavía se puede. Ignacio de Loyola hizo ejercicios espirituales. De eso te voy a hablar un poco esta tarde, que tenía que ver con brujería y con hechicería. Y un hombre que estaba convencido de la palabra del Señor se metió en el terreno satánico y el diablo lo bendijo y le dio inteligencia y le dio sabiduría. ¿Qué será cuando nosotros empecemos a estudiar la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios no nos va a bendecir? Va a abrir nuestra mente, va a abrir nuestro corazón, te va a dejar saber en qué punto de la historia del mundo estamos. Te va a ayudar, querido hermano, a proteger tu hogar, te va a ayudar a proteger a tus hijos, hermano. Va a haber cambios grandes que se van a empezar a dejar de ver y el diablo se va a enojar contigo.
Porque el diablo se enoja con aquellos que están afilando la espada. ¿Qué te puedo decir? Porque son los que le van a dar guerra. Son los que cuando saquen la espada, un solo espadazo va a ser suficiente para romper cualquier cadena. Pero aquel que no conoce la Biblia, aquel que no sabe nada de la palabra del Señor, aquel que hace años que no se aprende un solo capítulo de la Biblia. Mira, ni te quiero preguntar, ¿quién se sabe aquí más de 30 salmos de memoria? Ni te quiero preguntar porque yo mismo me avergonzaría yo mismo. Pero yo te digo, es hora de cambiar. Y hoy vamos a tomar la decisión, queridos hermanos, de poder decirle al Señor, quiero pasar tiempo contigo cada día, dame la fuerza. Dame esa fuerza, despiértame si es necesario. Levántame un poquito más temprano para levantarme 5 de la mañana, 4 de la mañana. Yo no sé, que te despierte el Espíritu Santo. Él te va a despertar, eso te lo garantizo. Él te va a despertar, que Él te despierte. Levántate y empiece a estudiar la Biblia. No hay mayor bendición que tú estudiar la Biblia madrugada. Eso es lindo, en ojos negros, cuando vienen los cultos allá, 5 de la mañana tenemos el devocional. El sol ni ha salido, estamos en la oscuridad y canta, de verdad, ni nos vemos la cara, ni sabemos quién canta, ni quién no canta. Y ya cuando está el devocional, empieza a salir el solecito. Eso es una preciosura. Eso es una preciosura, que te levantaste estudiando la palabra del Señor. Llegan las 7 de la noche, hermanos, uno tiene su culto y a dormir se ha dicho. Nos dormimos como los gallos, ¿no? A las 7 llega, se puso el sol, ya estábamos dormidos en la cama para levantarnos de madrugada al otro día. ¿Para qué? Para volver a estudiar la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. Y que nada ni nadie te quite ese poder. Si quieren en la tarde lo compartimos porque ahorita tenemos que ir. Así es. Amén. Fíjense, espiritual e intelectual. Así, hermano, porque ya tenemos que orar. Sin embargo, hermanos, ¿cómo nos vamos a afianzar en esa verdad si no estamos estudiando la palabra de Dios? Tenemos que leer la Biblia y la palabra de Dios nos va a dar esas verdades que nos va a afianzar de tal manera que nada ni nadie nos pueda mover. Pónganos de rodillas para orar. Mientras hacemos esta oración de reconsagración de nuestras vidas, hay un pequeñito que queremos dedicar el día de hoy también a la presencia del Señor Jesús. Y de una vez vamos a aprovechar. Los ancianos, vénganse para acá si quieren, para poder poner sus manos sobre este nenito. ¿Cómo te llamas, papi? Joshua. Ok, vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre, que tu nombre sea glorificado ahora y para siempre. ¿Qué haríamos sin tu palabra, Señor? Seríamos como náufragos sin dirección en esta tierra. Pero tu palabra es esa ancla que nos mantiene firmes en todo viento de doctrina. Esa palabra bendita, Señor, es a la cual Satanás tiembla y se estremece, porque él sabe que un solo versículo guiado por tu Espíritu Santo nos puede libertar del error y traernos a la verdad. ¿Cuánto odia Satanás la palabra, que ha matado millones para desaparecerla, que ha derramado millones en su sangre para que esta verdad no pueda llegar a aquellos que están esclavizados de la tradición humana? Que la voz del hombre es más grande que la voz de tu palabra, que la voz de ellos ha llegado a ser como la voz del Espíritu Santo. Pero gracias porque este libro nos dice que la única voz que vale la pena escuchar es la de Cristo Jesús. Porque este libro, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libéranos cada día, Señor, pero danos ese espíritu, ese deseo de leer tu santa palabra, de amar este libro como el libro bendito, como dicen en inglés, the good book, el buen libro, el libro amado, el libro lindo, Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Enséñanos, Señor, para estudiar más tu palabra, y al estudiar tu palabra enamorarnos de Cristo Jesús, y al enamorarnos de Jesús poder obedecerte en cualquier cosa que tú nos mandes. El viento a la distancia, Señor, cada vez empieza a soplar más fuerte. El diablo ha trabajado con los campeones que son los jesuitas para engañar al mundo y retraer a las iglesias protestantes a los pies de Roma. Pero tú tienes un remanente, un pueblo, son los poquitos, Señor, que están dispuestos a no doblar su rodilla delante de Baal, que están dispuestos, Señor, a querer hacer tu voluntad, aunque los cielos se desplomen, Señor.
El día de hoy, mis hermanos, algunos se han levantado, otros han pasado acá, para pedirte, Señor, que nos perdones en primer lugar por quizás nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, si no hemos estudiado tu palabra lo que deberíamos haberla estudiado, si no hemos buscado el tesoro escondido, escudriñando y escarbando, si de repente hemos escarbado, pero hemos escarbado en la tierra del mundo. Si de repente, Señor, hemos metido nuestra cabeza, pero la hemos metido en cisternas rotas. Señor, perdónanos, porque de repente a lo mejor el mundo nos ha traído. Tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para la música, tenemos tiempo para la diversión, pero cuán poco tiempo dedicamos a estudiar tu palabra. Trae esta reforma que tanto necesitamos, pero Señor, trae ese espíritu de estudiar tu palabra, para que al estudiar tu palabra la lluvia tardía pronto venga sobre nosotros. Danos pues, Señor, esa confirmación de este voto que hemos tomado y tráenos de regreso esta tarde para seguir estudiando este tema que nos va a llevar, Señor, a conocer más los planes de Satanás y tomar más decisiones a favor de la verdad.